El paso inicial en la investigación epidemiológica es medir la frecuencia con que ocurren los eventos en una población. Y pueden ser de dos tipos, hay frecuencia absoluta y frecuencia relativa. Primero comenzaremos a hablar sobre la frecuencia absoluta, que es también llamada recuentos. Indica la magnitud de un evento o característica, es decir, que mide el número de veces que se repite el episodio o un evento en una población. Frecuencia relativa. Este tipo de frecuencia está relacionada con el número de casos, el cual es el numerador, y con el número total de individuos que componen la población, el cual es el denominador. Este tipo de frecuencia se va a dividir en tres partes, que son las razones, proporciones y tasas. En el caso de las razones, puede definirse como magnitudes que expresan la relación aritmética existente entre dos eventos en una misma población o en un solo evento en dos poblaciones, como por ejemplo la razón de residencia que hay entre hombre y mujer en una misma población. Si en una localidad residen 5.000 hombres y 4.000 mujeres, la razón de residencia de hombre-mujer sería de 1 a 0. Proporciones. Son medidas que se expresan la frecuencia con la que ocurre un evento en relación con la población total. Se calcula en una división del número de eventos ocurridos sobre la población sobre la que ocurrieron. Como por ejemplo, si en un año se presentan 3 muertes en una población compuesta por 100 personas, la población anual de muertes en esa población sería de 3 muertes entre el total, que serían 100 personas, es igual a 0,03. Tasa. En términos epidemiológicos, es un cociente en el que el numerador son los eventos que ocurren en una población de riesgo durante un tiempo t, la cual se expresa en el denominador. La unidad de medida empleada se pone como tiempo persona de seguimiento. El cálculo de las tasas se realiza haciendo una división entre el número de eventos ocurridos en una población en un periodo t sobre la sumatoria de los periodos durante los cuales los sujetos de la población del evento estuvieron expuestos al riesgo presentado en el mismo periodo. Y todo esto multiplicado por la potencia de 10. El paso inicial de toda investigación epidemiológica es medir la frecuencia de los eventos de salud con el fin de hacer comparaciones entre diferentes poblaciones o la misma población a través del tiempo. Las medidas de frecuencia más usadas en epidemiología son las medidas de mortalidad y morbilidad en una población. En ocasiones, la morbilidad también puede servir para explicar las tendencias de la mortalidad, ya que los cambios en la mortalidad pueden ser secundarios a cambios ocurridos previamente en la morbilidad, o también puede ser de forma contraria. Medidas de mortalidad. La mortalidad expresa la magnitud en la que se presenta la muerte en una población en un momento determinado. La mortalidad puede estimarse para diferentes grupos de edades, también para ambos sexos y para casos de diferentes enfermedades. La mortalidad se puede clasificar en general y específica. En la general, se mide el volumen de muerte ocurridas por todas las enfermedades en todos los grupos de edades y para ambos sexos. En cambio, en la específica, se da cuando existe la posibilidad de que la mortalidad pueda variar estudiando los diferentes subgrupos de la población.
Tasa de letalidad es la medida de la gravedad de una enfermedad considerando desde un punto de vista poblacional e implica la importancia de la enfermedad en términos de capacidad para generar la muerte de individuos de una población. Nota: la morbilidad es la cantidad de personas que enferman en un tiempo y lugar determinado en relación al resto de su población. Medidas de morbilidad. La enfermedad se puede medir de dos formas: mediante incidencia o prevalencia. La incidencia es la medida epidemiológica que mejor expresa el cambio entre el estado de salud y la enfermedad. Mide la frecuencia en que aparecen los nuevos casos. La incidencia en una enfermedad se puede medir mediante dos formas: mediante la tasa de incidencia basada en el tiempo y persona, y mediante la incidencia acumulada basada en el número de personas en riesgo. Mediante la tasa de incidencia tiempo-persona, también conocida en epidemiología como densidad de incidencia, fuerza de mortalidad o morbilidad, y tasa de incidencia tiempo-persona. Mide la velocidad de ocurrencia de la enfermedad. Se calcula de la siguiente manera: es el cociente entre el número de nuevos casos y la sumatoria de todos los tiempos de observación mediante la incidencia acumulada basada en número de personas en riesgo. Expresa únicamente el número de casos nuevos ocurridos en una población durante un periodo determinado y mide las probabilidades de que un individuo pueda contraer la enfermedad en estudio. La prevalencia. La prevalencia es el número de individuos que padecen una enfermedad determinada en un tiempo específico respecto a la población. La prevalencia se puede medir de la siguiente forma: es la relación de casos ocurridos hasta el momento entre la población. La variación de la prevalencia puede estar sujeto a varios factores, entre ellos la incidencia y la duración de la enfermedad, pues genéricamente la prevalencia es igual a la incidencia por la duración de la enfermedad. Además puede estar afectado por factores como el porcentaje de letalidad y el porcentaje de recuperación. Asociación o efectos en estudios epidemiológicos. En este estudio, el investigador medirá el grado de asociación entre uno o varios factores independientes, que es la exposición, y la aparición de una enfermedad, que es la variable dependiente. Las diferentes medidas de asociación que se pueden calcular varían en función al tipo de estudio epidemiológico. Estas se van a dividir en medidas de efecto relativas, que están basadas en cocientes, y las medidas de efecto absolutas, que están basadas en diferencias. Después de todo lo expuesto por mis compañeras, podemos llegar a la conclusión de que en la epidemiología es importante medir la cantidad de enfermedades y otros eventos de salud. Ellas son la base de la vigilancia de enfermedades. Sin embargo, las cantidades solas son insuficientes para describir las características de una población, y es por ello que se hace uso de diferentes razones, proporciones y tasas, como también de medidas de frecuencia, para poder describir riesgos y también analizar las características de una población ante diversas enfermedades.